El modelado de datos nos permite poder darle forma a nuestra base de datos. Debemos primero hacer un análisis de todos los elementos que forman o que encontramos en ella. Por ejemplo, primero debemos de analizar cuáles son los objetos que intervienen en la base de datos, cuáles son, generalmente vamos a encontrar ahí elementos sustantivos, personas, objetos. Esto nos va a dar una idea de cuáles entidades o tablas vamos a generar. Luego debemos de analizar qué características tiene cada uno de esos objetos o entidades. Esas características pueden ser, por ejemplo, el color, el tamaño, el precio, el nombre, una descripción, una fecha. Todo eso serían lo que son los atributos de las entidades. Cada atributo debe tener asociado un tipo de dato y algunas características relacionadas con el tamaño. Ya en el curso pasado hablamos de lo que son tipos de datos, ¿verdad? Conocimos los tipos de datos: carácter, numérico, los lógicos. Aquí vamos a utilizar tipos de datos para poder almacenar esos valores, como por ejemplo datos de fecha, de número, de moneda, de texto. Son como los más usuales que vamos a encontrar. Y las características con respecto al tamaño, nosotros debemos definir cuánto es el espacio que vamos a ocupar por cada uno de los campos. Generalmente en las tablas debe existir un campo que se encarga de identificar a todos los registros de la misma tabla o de esa tabla de una manera única. A eso se le llama un campo llave. Por ejemplo, si estamos registrando información de empleados de una empresa, el elemento que identifica de manera única cada empleado puede ser su número de cédula, o el número de carnet, o el número de identificación, de manera que ningún otro empleado puede tener ese mismo valor. Eso es un campo llave. Los campos llaves pueden estar formados por un solo campo o por dos campos o tres campos. Luego de analizar todo esto, podemos definir lo que es el diccionario de datos, donde indicamos cada una de las tablas o las entidades que encontramos, cada campo de dicha tabla. Esos serían los atributos, y dentro de los atributos el que nosotros subrayemos significa que ese es el campo llave de esa tabla. A veces, la mayoría de las veces, las tablas tienen al menos un campo llave, pero hay otras tablas que sirven de enlace, de manera que no van a necesitar tener campos llaves. Existen también lo que son llaves foráneas o extranjeras. Son campos que me van a servir para poder hacer el enlace entre las tablas. Entonces, cuando hacemos el modelado de datos, primero debemos de pasar por el modelo lógico, donde analizamos el problema que nos indican, y luego pasamos por el modelo conceptual, donde ya vamos analizando todos estos elementos y extrayendo datos como entidades, atributos y características como los tipos de datos. En el modelado de datos, primero revisamos cuál es la necesidad que se tiene. El problema usualmente está redactado en lenguaje natural, donde nosotros debemos de descifrar los diferentes elementos que podemos necesitar para crear nuestra base de datos. En este caso, el ejemplo que se nos muestra es de unas cabañas donde se necesita llevar un control de las reservas. Para eso podemos generar una base de datos. Lo que primero analizamos es cuáles son los objetos que nosotros encontramos dentro del problema o que son necesarios para poder darle solución al problema. Encontramos que tenemos cabañas, obviamente, porque eso es lo que vamos a alquilar. Cuando realizamos un alquiler, vamos a hacer lo que es la reserva, ¿verdad? La reservación.
y obviamente vamos a necesitar personas que nos reserven en nuestras cabañas. Entonces estos serían los clientes. Esas son las entidades o las tablas, por ejemplo, que vamos a ocupar. Para poder llevar el control de las reservas, yo necesito saber qué cabañas tengo, la reservación en sí, qué día, qué hora, cuántas personas y la información del cliente, obviamente, ¿verdad? Que es el que va a llegar a nuestro negocio. Me hace falta saber información de mis empleados. Para este caso, en la reserva, no. Me hace falta saber, por ejemplo, si tengo restaurante o no tengo restaurante. No, porque esos serían otras bases de datos que nosotros podemos definir. Pero en este caso, el ejercicio es puntual y es solamente para lo que es reservación. Entonces, una vez que ya yo tengo cuáles son las entidades que voy a necesitar, que en este caso, digamos que van a ser esas tres, puede ser que de camino nos encontremos que no, que necesitamos otra, o bien que podemos quitar alguna de las que definimos. Entonces vean que estos elementos que encontramos son sustantivos, ¿verdad? Son objetos en sí. Ahora, de las cabañas, ¿qué características me indican? Entonces primero el nombre de la cabaña, la capacidad, y puede ser que tenga una descripción de cómo es la cabaña y qué contiene. Eso básicamente es lo que encontramos, más el precio del alquiler de la cabaña. Luego, en lo que es, por ejemplo, los clientes, ¿qué necesitamos saber del cliente? Obviamente su nombre, un teléfono. Puede ser que registremos un correo electrónico por aquello de la factura. ¿Qué más? Podemos incluir también el número de cédula, ¿verdad? Entre otros elementos. ¿Me interesa saber de dónde viene la persona, cuánto gana, todo eso? No me interesa. ¿Okay? Estos elementos que nosotros extrajimos son los atributos de la entidad, en este caso clientes. Estos otros elementos son atributos de la entidad cabañas. Ahora, ¿qué cosas debo incluir dentro de la reserva? Bueno, la fecha del día en que se hace la reservación. Luego necesito la fecha de reserva. Necesito, digamos que la hora es definida, es igual para todo mundo. Necesito saber quién es el cliente que va a alquilar y cuál cabaña necesita, por ejemplo. Todos estos son atributos de la entidad reserva.